Muy buenas tardes, estimados colegas, señores, señor fiscal, señor abogado, demás presentes. Señor asistente de audiencia, podemos dar inicio a la sesión. Señor presidente y todos los presentes, buenas tardes. Podemos iniciar la sesión cuando usted lo autorice. Gracias. Siendo entonces las 15:33 de la tarde del 26 de junio de 2023, damos inicio a la sesión de audiencia programada en el proceso 5-2015-9, seguido contra el acusado Julio César Galindo Vázquez, constituido el Pleno, integrado por Víctor Prado Saldarriaga como presidente, los señores jueces supremos José Antonio Negra Flores y Walter Ricardo Cotrina Miñán, integrantes de la misma, y para efecto de garantizar la publicidad de esta sesión, la misma se retransmite por los canales oficiales del Poder Judicial. Vamos a proceder con la acreditación de las personas procesales concurrentes. Señor fiscal. Buenas tardes, señor presidente, señores miembros del colegiado, presentes todos. Jaime Alcides Velarde Rodríguez, fiscal adjunto supremo de la Segunda Fiscalía Transitoria de Delitos Especializados en Corrupción de Funcionarios, con los datos ya señalados en la primera sesión. Gracias. Usted, la representante de la Procuraduría Pública como actor civil. Buenas tardes, señores magistrados. Buenas tardes con todos los presentes. Ana Elisa Rossi de la Cruz, con registro del Colegio de Abogados de Lima 18.428, representando al Estado en el presente proceso penal. Los demás datos consignados en la primera sesión. Muy bien, la defensa del acusado. Muy buenas tardes, señores magistrados supremos y con todos los enlazados en esta audiencia virtual. Sara Natalie Burga Ramírez, abogada defensora pública, con los demás datos ya consignados en las sesiones pasadas. Gracias. Señor procesado. Buenas tardes, señor presidente y señores integrantes de la Sala Suprema. Mi nombre es Julio César Galindo Vázquez y los demás datos, señor, que se han señalado reiteradamente en las diligencias anteriores. En ellos me ratifico. Muy bien. La defensa de oficio en condición de apoyo está presente. Señor presidente, no está presente, no contesta la llamada tampoco. Bien, bueno, está presente la defensa del procesado. Estamos desarrollando la estación de testigos. Hemos citado para esta sesión al señor Milko Alberto Ruiz Espinosa. Señor asistente de audiencia, ¿está presente este testigo? Sí, señor presidente, está presente con la cámara encendida. Sí, muy bien. Buenas tardes, señor testigo. Usted ha sido convocado a efecto de prestar declaración testimonial en este proceso. Me corresponde, en primer término, identificarlo para el registro. Me va a contestar, por favor, de manera concreta. Nombre completo y apellidos. Buenas tardes, señor juez supremo, doctor Prado Saldarriaga, a los demás jueces supremos y a todas las partes participantes. Mi nombre completo es Milko Alberto Ruiz Espinosa. Gracias. ¿Su número de documento nacional de identidad? Mi DNI es número 100-58771. Fecha de nacimiento y edad actual. Mi fecha de nacimiento es 21 de febrero 02 de 1973. 50 años de edad. Muy bien. Domicilio actual, si prefiere, puede darlo de manera reservada directamente al asistente de audiencia. Sí, preferiría darlo en forma reservada, señor juez. Procederá de esa manera. Usted es peruano. Profesión, ocupación actual. La ocupación actual, mi función actual es procurador público especializado de delitos de terrorismo del Ministerio del Interior. Usted abogado, ¿no? Abogado, sí. Estado civil.
Actualmente soy conviviente. Conviviente. ¿Mantiene o ha mantenido relación de amistad o enemistad con el procesado aquí presente, Julio César Galindo Vázquez? Trabajamos unos años, ¿no? En la Procuraduría de Terrorismo. Bueno, yo era el procurador adjunto como otros que había varios procuradores adjuntos y simplemente tuvimos una relación estrictamente laboral. Bien. ¿Profesa usted religión? Sí. ¿Católico? Católico, sí. Ya, bien. Vamos entonces a tomarle juramento. ¿Jura usted por Dios contestar con verdad a las preguntas que se le van a formular en esta audiencia? Sí, juro. Bien, está usted bajo juramento, es usted abogado, conoce entonces que la legislación nacional establece pues sanciones de carácter penal y constituye delito el falso testimonio. Bien, sí. Por lo demás, debo reiterarle que está usted en derecho de declarar con libertad y de acuerdo a lo que haya percibido, conocido, que este tribunal evitará cualquier tipo de coacción o forma de afectarle que pueda plantearse durante el examen. E igualmente, como conoce usted, estamos facultados por la ley para declarar la improcedencia de preguntas que estimemos capciosas, impertinentes. En ese sentido, vamos entonces a proceder con su declaración. Señor fiscal, puede usted iniciar su interrogatorio. Gracias, señor director de debates. Señor Milko Ruiz, buenas tardes. Soy el fiscal adjunto supremo. Le voy a hacer algunas preguntas. Dígame, en primer lugar, ¿qué cargo ejerció usted y en qué área de trabajo perteneció usted dentro de la Procuraduría Especializada en Delito de Terrorismo? Tuve dos funciones, ¿no? Desde aproximadamente junio del 2007, si mal no recuerdo, hasta septiembre del 2013, fui uno de los procuradores adjuntos de la Procuraduría de Delitos de Terrorismo. Bien. Dime, en ese lapso que usted perteneció a la Procuraduría Pública Especializada en Delito de Terrorismo, ¿podría indicarnos si su labor generó resultados positivos para la Procuraduría? Bueno, yo cuando ingresé con el procurador de dicha procuraduría era el señor Jacobo Romero, ¿correcto? Él, ya no recuerdo bien los años, pero aproximadamente estuvo medio año, un poco más tal vez. Trabajé cuando él era el procurador, había otros procuradores adjuntos, obviamente, y luego ingresó el señor Galindo, ¿no? En ese lapso, básicamente yo me desempeñé en el área de juicios orales. Lo que pasa es que la Procuraduría por esos años tenía áreas, ¿no? Y eran de acuerdo a las etapas del Código de Procedimientos Penales, ¿no? Estaba vigente en esos años. Y básicamente mi función, casi en la totalidad de tiempo que estuve ahí, estuvo circunscrita a el área de juicios orales, ¿no? Entonces, los logros que hemos tenido ahí han sido, pues, grandes, ¿no? Porque están registrados, hay varias condenas que logramos, nulidades de absoluciones, las condenas eran ratificadas en la Corte Suprema, y bueno, teníamos bastante carga. Tenía un buen equipo también, ¿no? Conformada por el doctor Javier Yaque, actual presidente del INPE, el doctor Moisés Vega, actual procurador especializado de orden público, y otros abogados, ¿no? Y tuvimos buenos éxitos, ¿no? Y eso era mi trabajo y mi objetivo en el tiempo que estuve ahí, ¿no? Bien, señor Ruiz. Dígame, ¿cuánto tiempo laboró usted en la Procuraduría?
especializada en delito de terrorismo? Como procurador adjunto, estuve desde, como se lo reitero, desde, si mal no recuerdo, junio del 2007, perdón, hasta septiembre del 2013. Aproximadamente creo que son 6 años o 5 años y algunos meses más, ¿no? Dígame, ¿en qué circunstancias conoció usted al señor Galindo Vázquez? Bueno, cuando yo ingresé en junio del 2007, había varios procuradores adjuntos, ¿no? Yo era uno de ellos. Y dentro de esos procuradores adjuntos, el señor Galindo era uno de ellos, ¿no? Y en esas circunstancias es que lo conozco, obviamente por un tema netamente laboral, y luego, obviamente, él es promovido a procurador titular, bueno, lo designan, luego de que el anterior, concluyen sus funciones del señor Jacobo Romero, e ingresa el señor Galindo y, bueno, y ahí se trabajó con él en el periodo subsiguiente, ¿no? Bien. Dígame, ¿cómo era su relación con el señor Galindo Vázquez durante su desempeño profesional en la Procuraduría? Era una relación netamente laboral, ¿no? No había otro tipo de relación. Yo había ingresado como le digo, con el procurador Jacobo Romero y bueno, él fue designado y simplemente mi función se circunscribía a las responsabilidades que yo tenía como adjunto, ¿no? Que era básicamente liderar una área que era principalmente el área de juicios orales y, bueno, lograr condenas y reparaciones civiles, ¿no? Que es lo que se hacía, ¿no? Bien. Durante su lapso que trabajó en la Procuraduría Pública especializada en delito de terrorismo, ¿conoció a la señora Maribel Guamán Díaz? Sí. Sí, continúe. Sí, ya no recuerdo, porque han pasado tantos años, pero la señora vino, recuerdo que creo que vino en el 2008, 2009, ingresó como personal de limpieza, ¿no? De un service, no recuerdo el nombre, pero era un service que el Ministerio del Interior tenía un contrato, imagino. Y ella ingresó como un personal de limpieza, ¿no? De la oficina, como hay esas señoras, los señores, y hacen la limpieza de las oficinas. Ahí, en cierta manera, me percato de ella, porque yo no tenía ninguna relación con la señora, porque ella tenía una función específica y yo tenía, pues, otro tipo de trabajos, ¿no? Pero ahí es donde me tuve conocimiento de que esta señora ingresó, ¿no? Con otras personas que se dedicaban también a ese rubro, ¿no? Bien, dígame, en relación a la señora Rocío Maribel Guamán Díaz, ¿sabe usted qué otros cargos desempeñó la señora? Sí, posteriormente ella, bueno, como le digo, es lo que yo me enteré porque... Sí, se demoró en prender mi audio. Sí, disculpen, objeción. Ya las preguntas respecto a la señora Rocío Maribel Guamán Díaz en un contexto de su entrada al Ministerio del Interior ya no entran a tallar en el delito de peculado por apropiación. Quisiera que, si es posible, que el fiscal se centre en las preguntas que son materia de acusación, a efectos ya de avanzar en el proceso de juicio oral. Sí, señorita abogada, el hecho que se imputa al procesado involucra a esta persona, por eso es importante para este colegiado no solo conocer el tópico vinculado al hecho punible en sí, sino a las circunstancias que están conectadas con él. Este tribunal tendrá que decir varios aspectos en una sentencia. Sea este absolutorio o condenatorio, tiene que referirse a varios aspectos. Por tanto, es para nosotros útil que el testigo identifique si conoce, claro está, otro tipo de actividades desempeñadas por esta persona. Conteste, señor testigo. Gracias, señor juez supremo.
Bueno, retomando la respuesta, sí, esta señora ingresó en esa función. Luego conocí, obviamente, que ella entró, ganó una especie de contrato, ¿no? Yo la verdad no era mi preocupación ello, porque yo me dedicaba al tema de llevar mis casos y a liderar el área que tenía, pero sé que ella entró al archivo, porque claro, nosotros trabajamos con el archivo de una oficina por los legajos y todo ello. Entonces había una persona que estuvo ahí en un tiempo, que era una señorita, si mal no recuerdo, Magali, su apellido no recuerdo bien, pero su nombre era Magali, y bueno, y de la noche a la mañana esta señorita salió, se despidió, y entró esta señorita, esta señora Guamán, ¿no? Rocío, entró a esa área, a esa función, ¿no? Y obviamente teníamos que pedirle legajos y documentación a esta persona, ¿no? Y ahí es donde me entero que había ingresado a laborar, entiendo, en una vacante, no sé si contrato CAS, contrato de locación, desconozco porque yo eso no era de mi incumbencia, pero había entrado a la Procuraduría con esa nueva función, digamos, ¿no? Creo que eso fue a partir del 2009, me parece, o mediados, por ahí fue, ¿no? Y le dieron la responsabilidad el procurador, el señor Galindo, le dio la responsabilidad de archivo, y posteriormente tuvo encargaturas, ¿no? De administración, me parece que de mesa de partes también, y esos temas administrativos, ¿no? Que ya escapaban al tema de archivo netamente, ¿no? Eso es lo que recuerdo. Bien, gracias. Dígame, como usted ha referido, cuando la señora Rocío Maribel Guamán Díaz se desempeñaba en el área de archivo, ¿cuál era su desempeño? ¿Cómo era su desempeño? Disculpe, doctor, no lo escuché bien. ¿Podría repetirme la pregunta? Decía, como usted ha referido, que la señora Maribel Guamán Díaz ejerció el cargo de archivo, desempeñó laboralmente el área de archivo. La pregunta era, en esa área, ¿cómo era su desempeño laboral? Bueno, para yo, digamos, hacer una conclusión así, debo señalar necesariamente que la señorita a la cual reemplaza, la anterior señorita que se llamaba Magali, no recuerdo el apellido ya. Magali Palomino Buenos. Ella, Magali Bueno su apellido, ¿sí? Ella, yo entré cuando ella era la encargada de archivo, y esta señorita tenía el archivo muy bien manejado. Los legajos estaban con sus notificaciones, ella ordenaba, sabía dónde estaba todo. Desde mi punto de vista, estoy hablando a nivel personal de lo que yo he podido percibir, porque trabajaba con el archivo, y también con los abogados que trabajaban conmigo en el área. Esta señorita tenía todo al día, tenía bien el área. Cuando hacen el cambio, no entiendo las razones, ¿no? Hacen el cambio por esta señorita Rocío Guamán, comienzan a hacer problemas en el archivo. No había, los cargos no estaban completos, las notificaciones, no da, cosa que es responsabilidad del encargado de archivo, ¿no? Y los cargos estaban por ahí, los legajos no estaban actualizados, a veces no encontraba algún legajo, hubo problemas, ¿no? Entonces, bueno, mi objetivo era soluciones a los problemas, ¿no? Así que, bueno, prácticamente como no ayudaba mucho esta señorita por su desorden, tenía que irme al expediente, a la sala, pedir lectura, y bueno, ahí extraía lo que no podía encontrar, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Bien, señor. Dígame, ¿quién se encargaba de fiscalizar el trabajo de la señora Guamán Díaz? Obviamente que era pues el señor Galindo, ¿no? Como procurador, ¿no? Esa es su responsabilidad de él, ¿no? Bien. Dígame, a lo manifestado usted, el procurador Galindo de ese entonces, ¿tomó alguna medida en relación a dichos inconvenientes laborales que usted ha manifestado? No, ninguna, absolutamente. Al contrario, le dio más encargaturas, le dio más funciones, ¿no? Entonces, no hubo ninguna medida que yo haya percibido.
Muy bien. Dígame, ¿podría usted manifestarnos cuál era el trato del señor Galindo Vázquez con la señora Rocío Maribel Guamán Díaz dentro de la Procuraduría? Bueno, era un personal que obviamente, tengo que decir, era de su confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque yo nunca en mi vida, en toda mi trayectoria laboral, he podido ver que una persona cocine para un jefe cuando no es su cocinero, ¿no? Y también tenga esta capacidad o esta delegación de varias funciones como administración mes partes cuando había gente contratada para eso, ¿no? Entonces, era obviamente una persona de su absoluta confianza, ¿no? Era obvio que cualquiera que podía ver, ¿no? U oír se daba cuenta de eso, ¿no? Entonces, esa era su relación, era su personal de confianza, ¿no? Del señor. Bien, usted refirió, le he escuchado decir que le daba una confianza hasta para que cocine. Dígame, las demás personas, abogados o asistentes, ¿también tenían esa facultad para poder cocinar en los ambientes de la Procuraduría? Objeción. Señorita abogada. Sí, pregunta impertinente. Ya se ha establecido de que el presente caso es un caso particulado por viáticos. Es una apropiación lo que se está ventilando en este caso. Asimismo, con estas preguntas reiterativas sobre casos que no vienen al caso, lo único que se está logrando, y a raíz justamente de que son 11 testigos, sugeriría a la sala que ya no se permitan este tipo de preguntas, al menos que no tienen pertinencia con la materia de acusación en sí. No tendría sentido. Fuera de eso, también quiero invocar la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, adoptadas en el año 2015 por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. El Perú es parte de esta convención y justamente el Poder Judicial emitió mediante resolución administrativa 198/2020 que las personas mayores de 75 años tienen pues un derecho preferente a la celeridad procesal. Señorita abogada, concretamente, ¿qué es lo que quiere plantear? Que en base a la celeridad procesal reconocida interamericanamente para mi patrocinado. No tenemos ni 10 minutos de iniciada la sesión, señorita abogada. Sí, solo que son 11 testigos. Entendemos que usted considere, y este es su derecho, que no hay conexión. Reitero, esta sala tiene que evaluar todos los contextos a partir de los cuales se da la imputación sobre la cual se está desarrollando el juicio oral. Usted tendrá la oportunidad también de reformular las preguntas, cuestionarlas, pero aquí el testigo tiene que responder en la medida que, por un lado, lo plantee quien le interroga, y segundo, para la sala resulte útil. Consideramos que dadas las características de la imputación, la línea de interrogatorio pues va adecuada. Conteste, señor testigo. Gracias, señor presidente. Bueno, retomando la respuesta que le expresaba el señor fiscal, bueno, de lo que yo en realidad eran temas que no tenían nada que ver con mi función, estarme dándome cuenta de eso, ¿no? Pero lo que yo puedo decir es lo que he visto, es que solo he visto a esa persona, esa señorita Guamán, a esa señorita Guamán, le he visto haciendo eso, ¿no? Cocinando para el jefe, para el señor Galindo, ¿no? Que era algo evidente porque esa procuraduría cuando estaba en Chinchón era chica y las oficinas eran pegaditas, ¿no? Era evidente que te tengas que dar cuenta, ¿no? Entonces, yo no he visto otra persona, no, eso sí les puedo decir. No sé si lo habrá hecho, pero yo no he visto. Prosiga, señor. Gracias. Señor Mirko, dígame, ¿cómo era el trato de la señora Maribel Guamán Díaz con el personal de la Procuraduría? Sí, eso sí no tiene conexión, señor fiscal, con lo que estamos en línea. Bien, señor Mirko, dígame, ¿por qué motivo usted dejó de elaborar en la Procuraduría? Bueno, nuestros cargos son de confianza, ¿no? Y simplemente concluyen, te dan las gracias, y bueno, en mi caso entró un recomendado, creo que del señor Galindo, que era al reemplazarme, el señor Marco Asunción Valencia, que creo que fue procurador del Poder Judicial, ahora último, ¿no? Eso fue lo que pasó, ¿no? Bien.
Usted ha referido a haber conocido a la señora Mariela Magali Bueno Palomino. Sí. Sí, ¿sabe usted por qué motivo dejó de laborar en la Procuraduría? Objeción, impertinente la pregunta. El presente caso no trata sobre Magali Bueno Palomino. Sí, ya contestó anteriormente, además de las calidades particulares de esta testigo. Cambie, señor, su línea de preguntas. Justamente no ha contestado el motivo, el por qué dejó de laborar. Es importante, es conexión, hay conexión, señor. Lo que ha mencionado que era una persona adecuada, que era la única persona que dirigió el archivo, no tenía información al respecto. Dígame, ¿quiénes eran los funcionarios o servidores que realizaban viajes de comisión de servicios en la Procuraduría? Bueno, en las comisiones de servicio, en mi área, básicamente era el abogado que lleva el caso y a quien se le notifica la diligencia o lo que corresponda, como corresponde, ¿no? Cada abogado, yo disponía dentro del área, obviamente, que se me había encomendado, inclusive yo, ¿no? Que llegaban y no había nadie que cubra uno, cubra nada. Acá cada uno lleva su caso y va a sus diligencias. En mi caso, eso es la disposición interna que di en mi área y todos viajábamos en comisiones de servicio a nuestras diligencias, tanto notificadas por la policía, fiscalía o el Poder Judicial. Eso era. Ahora, respecto a otras áreas de lo que pude ver, bueno, habían algunas coordinaciones que me parece que habrían hecho con el procurador, el señor Galindo, y veía que algunas personas que iban a algunas diligencias cuando no habían ni llevado el caso, ¿no? Cosa que no me parecía lo idóneo, ¿no? Pero bueno, esa era una disposición que lo daba pues el señor Galindo, ¿no? Yo no tenía ninguna injerencia ahí. Pero iban básicamente los abogados de acuerdo a las diligencias. Eso he visto. Y solamente, hablo en comisión de servicios, solamente he visto una vez en todo el tiempo que he estado que ha viajado un administrativo, que no sé por a qué función habrá ido, en el sentido, las razones exactas, pero viajó para un tema, no solamente una vez, fue varias veces, esa señorita Rocío Guamán, si mal no recuerdo, creo que viajó a Huacho, creo que a Cusco, viajó a Ayacucho, me parece, por algunos temas legales, básicamente de reparación civil, y creo que un tema de un caso de ahí que había, ¿no? Horas, ¿no? En ese momento, no entiendo cuál, pero esos eran, ¿por qué razones? Pero viajó, y bueno, eso en todo caso lo dispuso el señor Galindo. Pues. Bien, señor Rico, a su respuesta dada, ¿un personal administrativo podía realizar viaje de comisión de servicios? Yo en realidad en ese momento, como yo no era el titular, y desconozco si había alguna prohibición, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que el único personal que yo sé que ha viajado para temas relacionados a asuntos legales es esta señorita Rocío Guamán por los casos o las situaciones que estoy diciendo, ¿no? Situación que no me parece lógica porque, como vuelvo a repetir, pues para temas legales tienen que ir los propios abogados, ¿no? Objeción, los testigos están para responder los hechos que han visto y han sido testigos, pero no para emitir opiniones. El testigo no puede vertir una opinión. Sí, testigo, solamente límite ya contestó la pregunta. Ok. Bien, dígame, ¿quién se encargaba de autorizar el pago del viático de dicho viaje? El procurador, el señor Galindo, que era el procurador encargado en ese momento, ¿no? Dígame, desde su experiencia como procurador adjunto de aquel entonces, díganos, ¿cuántos días duraba una comisión de servicio en promedio? Bueno, estoy hablando en lo que respecta a mi área, ¿no? Obviamente era de acuerdo a la notificación o citación que daba la policía, la fiscalía o el Poder Judicial, ¿no? Bueno, pues a veces eran
en juicios orales eran testigos. En mi caso, por ejemplo, cuando he ido a Puno, al penal de Río Seco, ¿no? A Pucallpa, porque eran testigos que estaban en los penales de allá, ¿no? Entonces se asistía y los jueces nos trasladaban con los jueces fiscales y era pero un día o máximo 2, ¿no? Básicamente solo estaba sujeto a lo que disponía, ¿no? La Fiscalía o el Poder Judicial, ¿no? Bien, señor. En juicio, el acusado Galindo Vázquez ha referido que las comisiones de servicio en provincias solían durar como mínimo 3 días, un día para ida, otro para la realización de la diligencia encargada y otro para el retorno. Desde su experiencia, ¿eso era común? Bueno, como vuelvo a repetir, dependía del tiempo que disponía, en mi caso hablo particular, que eran solamente diligencias oficialmente notificadas por la Fiscalía o el Poder Judicial, obviamente agregándole la ida y el retorno, que dependía de la forma como uno iba. Si era por vía terrestre, obviamente era más largo la ida y el retorno, y si era por vía aérea, pues era más corta, ¿no? Pero el tema era ir a la diligencia nomás, y en mi caso, en el área que yo gestionaba, y regresar inmediatamente, porque había cosas que hacer en Lima, ¿no? Sí. Dígame, respecto a las comisiones, díganos si se realizaban coordinaciones previas con las entidades del Estado o con los funcionarios que el comisionado iba a visitar antes de realizar, claro, el viaje a provincias. Bueno, en mi caso, como le digo, señor fiscal, como más que todo nos guiamos por citaciones del Poder Judicial y en algunos casos de la Fiscalía, en algunos casos de investigaciones preliminares que digamos, se encargaba la policía, muy rara vez, en algún caso que había, se coordinaba con la policía, ¿no? Si es que el testigo había sido bien notificado, se iba a llevar a cabo la diligencia para que no resulte un gasto innecesario, tal vez ir, a pesar que o había presentado una reprogramación, tal vez. Eso se daba más que todo en investigaciones fiscales, ¿no? Pero en temas del Poder Judicial, los jueces mandaban la notificación, ¿no? Y obviamente digamos, para reafirmarlo, se coordinaba con el secretario de la sala, ¿no? Que todo estaba ya correcto para la diligencia hacerla, pues, en provincia, generalmente en los penales, ¿no? Bien, señor Miller. En la misma línea de preguntas, cuando un comisionado debía permanecer en provincias por cuestiones estrictamente laborales, ¿debía comunicárselo al procurador, en ese entonces Galindo Vázquez? Disculpe, doctor, no le capté la pregunta. Decía que cuando un comisionado iba al viaje, ¿no? Debía permanecer en provincias por cuestiones estrictamente laborales, ¿tenía la obligación de comunicárselo al procurador, en ese caso, en ese momento, Galindo Vázquez? Yo entiendo que sí, ¿no? Si se salía de su digamos, periodo, ¿no? De presencia ahí, de autorización, ¿no? Tenía que darle cuenta, pues, al superior, ¿no? En este caso, al procurador, ¿no? Y para que autorice su permanencia, digamos, por algún asunto que puede haberse dado, ¿no? Tal vez, ¿no? Pero en nuestro caso nunca se ha dado, ¿no? Bien. Díganos, la Procuraduría solicitaba información registral a las diversas oficinas de la SUNAT, ¿no? A nivel nacional. La pregunta es, ¿cómo se solía solicitar esa información? Yo en eso sí no podría precisarle, señor, de manera contundente, porque el tema de la reparación civil o esos temas los veía más que todo un área, ¿no? Que era de ejecución, que había un encargado. Pero lo que sí le puedo decir es que, claro, en casos de reparación civil actualmente, por ejemplo, en la Procuraduría de nosotros ya tenemos acceso libre a SUNAT, ¿no? Y es más sencillo eso, ¿no? Pero en ese momento no había esa facilidad y se tenía que hacer en Lima, ¿no? Las solicitudes cuando uno quería tal vez hacer algún tipo de embargo, ¿no? Alguna medida cautelar real,
¿no? Tenía que averiguar la historia del bien o si había algún bien, ¿no? Y es natural ir a la partida registral, a los registros públicos, ¿no? Entonces, recuerdo que se daba en algunos casos, recuerdo que me informaba o me comentaba el responsable del área de reparación civil que lo hacía en Lima, ¿no? O a veces este señor viajaba a provincia para averiguar in situ algún tema que tenía que hablar con el registrador, ¿no? Algún tema legal, hablo, ¿no? Y iba, para algunos casos, básicamente los casos del condenado Osman Morote, recuerdo, básicamente él, ¿no? Sí. Ayacucho, ¿no? Sí, para terminar, dígame, al procurador, ese entonces, Galindo Vázquez, ¿se le proporcionó alguna movilidad, un vehículo institucional para el desempeño de sus funciones? Sí, claro. Él tenía 2 carros asignados Bien, a la dígame, Procuraduría, ¿no? Y él disponía, pues, el uso de esos carros, ¿no? ¿usted utilizaba también esos vehículos? No, ¿Hay procurador adjunto? no. Bien, ¿podría indicarnos o informarnos si además de dicho funcionario, o sea, Galindo Vázquez, algún otro personal de la Procuraduría hacía uso de dicho vehículo? Yo solo he visto que lo manejaban su seguridad, el señor Galindo, que eran 2 agentes policiales, ¿no? Ambos carros, ¿no? Que eran una camioneta y un vehículo Toyota, creo que era. Lo manejaban ellos, ¿no? Y el señor Galindo, pues, usaba esos vehículos, ¿no? Y eso es lo que he visto, ¿no? Bien, gracias, señor Mercorres. Es todo, señor secretario Vázquez. Gracias. Muy bien, señor fiscal. Señorita representante del Estado, puede pronunciar. Sí, gracias, señor magistrado. Doctor Ruiz Espinosa, buenas tardes ante todo. Siendo que usted actualmente es procurador de terrorismo, ¿nos podría ilustrar cómo es el trámite cuando usted comisiona, dispone una comisión de servicio por algún trabajador, algún abogado? Bueno, acá viajan, o sea, solamente salen en comisión de servicios los abogados, ¿no? Los abogados que tienen que dar cuenta, primero, la notificación, ¿no? La notificación que puede ser de la policía, fiscalía o poder judicial. Tienen que hacer un informe, ¿no? De la utilidad de las diligencias, básicamente en el ámbito preliminar, la pertinencia, utilidad, si son testigos, digamos, o diligencias que van a favorecer a nuestra estrategia o para contradecirla, si son de la otra parte. Todo eso, tienen que hacer un informe que es elevado a mi persona, yo no lo analizo y obviamente se da la autorización correspondiente, ¿no? Para la comisión, ¿no? Y ahora con el tema de lo virtual, ya es un poco más excepcional, ¿no? Aunque sí se da, ¿no? Pero es muy excepcional porque con la virtualidad ya básicamente esas comisiones han sido reemplazadas por esto, ¿no? Por la virtualidad. Pero ese es el procedimiento que se ha instaurado aquí, ¿no? En cuanto a los fondos que cubren los gastos por comisión de servicio, ¿actualmente están a disposición de la Procuraduría o se tiene que hacer el trámite ante el Ministerio del Interior? Se hace si hay una comisión de servicio, primero el procurador titular, en este caso mi persona, primero tiene que autorizarlo, ¿no? Y luego se hace un trámite en el Ministerio del Interior, ¿no? Para que le sea, digamos, otorgado, ¿no? El viático, el pasaje aéreo, terrestre, lo que corresponda para el traslado del abogado, ¿no? A la diligencia de su caso. Acá se ha dispuesto que es de su caso, salvo que haya pues una enfermedad, algo, ¿no? Pero de su caso. Cada abogado va a la diligencia de su caso, que conoce obviamente. Pero la disponibilidad legalmente que autoriza esa comisión de servicio viene del procurador. La autorización es, ¿ya? Y la disponibilidad, digamos, el trámite burocrático es el Ministerio del Interior, ¿no?
Ya. ¿Ante quién hace el trámite el procurador para solicitar Bueno, los viáticos? acá hay un área administrativa, ¿no? Eso ya se encarga administración, pero me parece que es ante el área de contabilidad, me parece, de ahí, o que le llaman OGA, Oficina General de Administración. Entre ellos hacen, creo, ese trámite. ¿Se debe rendir cuentas de la comisión de servicio efectuada? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Apenas se finalice, creo que hay un plazo, ¿no? No, son temas administrativos que lo maneja la encargada, ¿no? Pero hay un plazo que tienen que dar cuenta, ¿no? Eso es todo, señores magistrados. Muy bien, la defensa. Bien. Señor Mirko, usted nos está hablando de que usted es procurador, dígame. ¿Quién tiene a cargo los caudales del Mininter? ¿La Dirección de Gestión Administración o usted como procurador? Objeción, ya lo ha señalado ya. Presidente, acaba de mencionar. Dígame, señor, ¿cómo se llevaba usted con la señora Rocío Maribel Gómez Díaz? Bueno, debo indicar que creo que me olvidé. La señora, no sé, la verdad no tenía yo no tenía ninguna relación con ella, ¿no? Más allá de simplemente darle digamos, lo que tenía que hacer de acuerdo a su función. Si era un tema de archivo, que lo archive, si era un tema de administración, que lo tramite y punto, ¿no? Esa era mi relación, ¿no? Y esta señora no tenía ninguna otra injerencia conmigo, ¿no? Esa era mi relación con ella, nada más. Dígame, y en el año 2015, cuando todavía usted trabajaba con la señora Rocío Maribel Gómez Díaz, ¿usted tiene conocimiento por qué ella dejó de laborar en la Procuraduría? No se le renovó el contrato. ¿Por qué motivo no se le renovó el contrato? Porque ya no se deseaba sus servicios. ¿Y por qué ya no se deseaba sus servicios? Bueno, porque ya había otra persona que iba a ingresar al archivo, a ordenarlo, ¿no? ¿Y quién fue el que solicitó la no renovación de su contrato? ¿Fue usted? Sí, claro. ¿Usted tenía conocimiento que la señora Rocío Maribel Guamán Díaz tuvo cáncer en ese año? A mí no se me... Objeción, es una pregunta impertinente. Sí, bueno, ya iba a contestar el testigo. ¿Conoció usted de alguna enfermedad de esta señora? A mí no se me presentó ninguna documentación respecto a eso, desconocía. Formalmente no tengo conocimiento. ¿Y de manera no formal? Tampoco. Especifique, señorita abogada, ¿qué quiere decir con de manera ¿Y de no manera formal? no formal usted tenía conocimiento que ella tenía cáncer? No, ¿La ¿qué es lo veía que enferma? quiere? Le están objetando, ¿qué es lo que quiere decir con no formal? Le han dicho que no tenía información de enfermedad formal o informalmente. Si usted se refiere a algo en particular con lo no formal, explíquelo para que lo entienda. Ya. Esto sí, claro, usted dice que no tenía conocimiento porque quizás no tuvo a su vista una documentación relativa a ello, pero de manera visual, usted que trabajaba con ella, ¿alguna vez percató que ella tenía cáncer o que estaba realizando algún tratamiento de quimioterapia o que estaba enferma? Bueno, yo no soy soy Solo médico. conteste, señor testigo, si sabía. No. Ninguna otra pregunta. Muy bien. Señor Neira, ¿alguna pregunta que desee formular? Ninguna, señor presidente. Muchas gracias. Señor Cotrina. De igual manera, ninguna, presidente. Bien, señor testigo, yo solamente un punto de lo que ha tocado. Ha mencionado usted que cuando se trataba de trámites que debían realizarse ante dependencias públicas, como registros públicos, etcétera, en esa época, usted mencionaba que había un señor encargado de reparaciones civiles. Correcto. ¿Qué cargo tenía esta persona? O sea, me refiero, ¿era personal jurídico? ¿Era personal administrativo?
Era un abogado, señor juez Era supremo, personal jurídico. Era una sección, reparaciones civiles, de como ejecución usted de indicaba que trabajaba en juicio oral, ¿correcto? Así es, era el área de ejecución de reparación civil encargado un abogado. Ya. Esa era la persona que hacía estos trámites. Correcto. Bien, eso es todo. Muchas gracias por su concurrencia. Puede usted retirarse, señor. Gracias, señores jueces. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a continuar. La próxima sesión será el martes 4 de julio a las 2:30 de la tarde y vamos a citar a los testigos Sara Elizabeth Salas Hualparimache, Ana Isabel Acosta Ruiz y Moisés Vega de la Cruz. Serán entonces los testigos convocados para esa sesión. Siendo las 4:19, vamos a dar por concluida la presente. La sala agradece a todos su concurrencia. Pueden retirarse. A ustedes.